Conocida como la vitrina de los inmortales, WrestleMania se ha convertido en ese evento donde superestrellas luchan por hacerse con un momento que quede en la historia. Sin embargo, estos encuentros pierden lo competitivo cuando son presentados como luchas squash, estando la mayoría de veces como lo peor de la noche, siendo así como en el primer WrestleMania, terminamos teniendo a King Kong Bundy destrozando a Special Delivery Jones en menos de 30 segundos, siendo la peor lucha de esta primera edición. La idea de hacer WrestleMania 2 en 3 lugares diferentes al mismo tiempo fue un completo desastre, con la cartelera proveniente de Nueva York presentando la peor lucha de toda la edición. En aquel evento principal, Mr. T y Roddy Piper se vieron las caras en un combate de boxeo. El encuentro no fue convincente en absoluto, con ambos hombres haciendo lo mismo una y otra vez, simplemente lanzando golpes poco ortodoxos, hasta que Roddy Piper fue descalificado después de aplicar una movida de lucha libre sobre Mr. T, siendo una de las peores luchas en la historia del evento. WrestleMania 3 fue una edición llena de grandes momentos, pero en una de las partes más olvidables de la cartelera, King Kong Bundy y Hillbilly Jim lideraban 2 equipos conformados por enanos, en una lucha de relevos australianos. Esto fue horrible, y para alivio de muchos, fue algo corto. King Kong Bundy fue descalificado cuando este atacó a Little Beaver, con el árbitro considerando que era injusto que este gigante atacara a un hombre mucho más pequeño que él, demostrando que desde un principio esta lucha no debía realizarse con enanos y solo dejar al par de gigantes. WrestleMania 4 fue una noche larga con demasiadas luchas, la mayoría siendo bastante malas, resultando como la peor el encuentro entre Hércules y el Ultimate Warrior. Luego de 4 minutos que parecieron eternos, Warrior logró ganar su primera lucha en WrestleMania, pero con un paquetito. Este fue un final bastante débil, ya que Warrior debería haber ganado de una manera más decisiva, especialmente por lo fuerte que fue presentado en los años siguientes. Para WrestleMania 5, los Fabulous Rujous y los Bushwhackers buscaban poner fin a su rivalidad, en una de las peores luchas en la historia de WrestleMania. Fue un completo desastre, esto gracias a los Bushwhackers por sus pésimas y deterioradas habilidades en el ring. Lo peor es que esto podría haber sido unos minutos más corto, pero en cambio decidieron darles 9 minutos muy dolorosos de ver. La peor lucha de WrestleMania 6 fue una lucha corta, siendo una especie de fanservice para el público de Toronto. Los bolcheviks le pidieron a los fanáticos que se levantaran para escuchar el himno nacional soviético, solo para ser interrumpidos por la Fundación Hart. Se inició inmediatamente la lucha, con los canadienses llevándose la victoria en tan solo 19 segundos. En la penúltima lucha de WrestleMania 7, Tito Santana se enfrentaría a El Mountie, lucha que con solo 80 segundos lograron dar una horrible contienda. A la multitud no le importó nada de esto, ya que solo les importaba el evento principal. The Mountie ganaría la lucha, siendo su segunda victoria en pago por ver. Hablar de la peor lucha de WrestleMania 8, es referirse al que posiblemente sea el peor evento principal en la historia de la vitrina de los inmortales. Originalmente esta lucha era entre Hulk Hogan y Ric Flair, pero eso nunca sucedió por alguna razón desconocida, pero el Hulkster terminó enfrentándose a Sid Justice. Ambos hombres tuvieron una mediocre actuación en 12 minutos, la cual tuvo un final aún peor. Se suponía que Papa Shango interrumpiría la lucha para que Hogan ganara por descalificación, pero este se tardó en salir, haciendo que Sid fuera de los pocos hombres que lograron sobrevivir al leg drop de Hogan. Fue entonces que se requirió un evidente final improvisado, con Harvey Pillman interfiriendo a favor de Sid. Papa Shango finalmente llegaría al ring, solo para ser sacado por el Ultimate Warrior, quien con su regreso salvó un poco el final del evento. Sin lugar a dudas, la peor lucha de WrestleMania 9 sería entre el Undertaker y el Gigante González, sin embargo, otra sería mucho peor, ya que combinó una lucha squash y mucha falta de lógica. En el evento principal, Yokozuna derrotaría a Bret Hart para ganar el título de WWE, gracias a una trampa de Mr. Fuji. Hulk Hogan saldría a defender al Hitman, y sin ninguna explicación, se enfrentó a Yokozuna en una lucha de último minuto por el oro mundial. Como era predecible en aquella época, Hogan ganaría el título mundial, cerrando de la peor manera posible una de las más horribles ediciones de WrestleMania. La 10ª edición de la vitrina de los inmortales se quedó en la historia como una de las mejores, pero no se salvó de presentar luchas malas, siendo una vez más una lucha squash lo peor de la noche. En esta, Earthquake derrotaría a Adam Bomb en tan solo 32 segundos.
Al menos no fue demasiado largo, ya que de haberlo hecho pudo haber dejado un público apagado para la increíble lucha de escalera por el título intercontinental. WrestleMania 11 resultaría ser otra mala edición de la vitrina de los inmortales, donde la peor lucha sería Undertaker contra King Kong Bundy. Fue un encuentro horrible, peor de lo que pensabas que podría ser. Luego de 6 minutos, y de manera impactante, Undertaker se llevaría la victoria después de un simple lazo al cuello. Esta era la cuarta lucha del enterrador en WrestleMania, y hasta ese momento, ninguna resultaba ser buena. La 12ª edición de WrestleMania volvió a presentar otra lucha squash, esta vez siendo una en donde el Ultimate Warrior humillaba a Hunter Hearst Helmsley en 90 segundos. Al inicio Hunter aplicaría su remate, pero Warrior no vendió para nada el daño recibido, comenzando a aplicar su combo de movidas para terminar la lucha. Esta es apenas una de las tantas razones de por qué el regreso de Warrior en el 96 fue un completo desastre. Para WrestleMania 13, Psycho-Sid tendría su segunda lucha en el evento, otra vez siendo el main event, y también siendo la peor lucha de la noche. Esta vez su oponente era el Undertaker, ambos luchando sin descalificación por el título mundial de WWF. El mayor error que cometieron aquí, fue darle 20 minutos a una lucha con Sid involucrado, mandando a la basura un evento que iba encontrando su camino con las dos luchas anteriores. Al final, Undertaker se llevaría la victoria gracias a una interferencia de Bret Hart, aumentando su racha de 6 victorias y 0 derrotas. WrestleMania 14 tuvo un comienzo complicado, en forma de una Battle Royale de 15 equipos que buscaban una oportunidad por los títulos en parejas. Esto debería haber sido un combate entretenido, pero no lo fue, siendo un completo desastre. Eran 30 hombres en el ring a la vez, y si un hombre era eliminado, el otro miembro del equipo también lo era. Esta pésima batalla real pareció ser una manera de hacer que todos los luchadores fueran parte de la cartelera, ya que tuvo unos equipos bastante extraños. Legion of Doom 2000 resultarían ser los ganadores, confirmando que ninguno de los otros equipos realmente tuvo una oportunidad de ganar. Al año siguiente, WrestleMania volvió a ser otra edición llena de luchas muy malas, desde una horrible lucha por el campeonato femenino, hasta una de las peores luchas de Celda Infernal. El evento tuvo combates malos de sobra. La peor, fue la lucha con el único objetivo de humillar a un luchador, Bart Gunn. La idea del Brawl for All fue un desastre total, con los creativos creyendo que todo saldría bien aún sin tener guionizado lo que debía suceder. Bart Gunn ganó aquel infame torneo, provocando el enojo de varios tras bastidores, que ponían a Steve Williams como el ganador. Fue entonces como para WrestleMania 15 se le castigó al enfrentarlo con Butterbean, un pugilista conocido por su noqueadora derecha. Bart Gunn terminaría humillado, al ser noqueado en 35 segundos. WrestleMania 2000 fue otra mala edición de la vitrina de los inmortales, siendo una de las principales razones el tener solo un combate individual en la cartelera, el cual fue el peor de la noche, donde Terry Runnels y The Cat se enfrentaron en una pelea de gatas. El objetivo era lanzar a la otra fuera del ring para ganar, con un combate muy doloroso de ver, a pesar de solo durar 2 minutos. Con Mae Young y Fabulous Moolah proporcionando momentos asquerosos al intentar seducir al árbitro Val Venis, sería Terry la que terminaría obteniendo la victoria. El que es considerado por muchos como el mejor WrestleMania de la historia, no se salva de tener luchas malas, donde la peor resultó ser la que tuvo al menos algo memorable. En esta, Chyna busca ganar el título femenino de Ivory, una lucha que a pesar de durar 2 minutos y medio, al público no les importó demasiado, teniendo reacciones casi nulas de la paliza sobre la campeona. Al final, Chyna ganaría su primer y único campeonato femenino. WrestleMania 18 fue otra edición con unas cuantas luchas malas, desde Stone Cold contra Scott Hall, hasta la triple amenaza por el título femenino. Sin embargo, la peor fue Goldust contra Maven, una lucha hardcore por el título violento. El combate consistió en golpes con objetos típicos de la división hardcore, con un público que le costaba meterse en la lucha. Al final, Spike Dudley interrumpiría para ganar el título violento, siendo lo único bueno que salió de esta lucha, ya que el campeonato sería parte de varios segmentos entretenidos a lo largo de la noche. La peor lucha al año siguiente vería al Undertaker involucrado, enfrentando a A-Train y Big Show en una lucha en desventaja. Vince McMahon siempre ha tenido esa obsesión con los hombres grandes, y aquí cumpliría su fantasía, resultando en una lucha muy aburrida. Originalmente Nathan Jones iba a ser el compañero de equipo del Undertaker, pero el tipo era tan malo que fue sacado de la lucha.
Al final, Jones intervino a favor del enterrador, con este último alargando su racha a 11 victorias y 0 derrotas. Ver la cartelera de WrestleMania 20 podría poner a la lucha de mujeres para Playboy como la peor, pero sería la lucha de ensueño entre Brock Lesnar y Goldberg la que saldría como lo más horrible de aquella noche. Unas semanas antes del espectáculo, se reportaba que Lesnar y Goldberg abandonarían la empresa, por lo que el público decidió boicotear la lucha aquella velada, haciendo cantos despectivos hacia ambos hombres. Durante 13 minutos, estas bestias solo trataban de derribarse con movidas aburridas, lo que no hizo nada para hacer que el público amara la lucha. Hubo un esfuerzo nulo, por lo que parecía que solo querían terminar para poder irse a casa. Goldberg se llevaría la victoria, y para poder dejar al público alegre, Steve Austin conectó su stunner sobre ambos hombres. Insertar a Austin como árbitro fue un movimiento inteligente, ya que fue el único apoyado por los fanáticos. Luego de un par de luchas, WrestleMania 21 ya tenía a Trish Stratus contra Christy Hynde como lo peor de la noche, pero llegarían Big Show y Akebono a arrebatarles el puesto. Esta era una lucha de sumo, donde se podía ganar empujando a tu oponente fuera del ring o derribándolo. Luego de un minuto muy aburrido, Akebono ganaría la lucha. Esto fue algo breve, pero suficiente para traumar a los que vieron al Big Show semidesnudo. En WrestleMania 22 volvería a suceder lo de las ediciones anteriores, la división femenina daba la peor lucha, pero llegaba otra a superarla de la peor manera. La pelea de almohadas fue muy mala, pero no se compara al horrible encuentro que vio al Boogeyman enfrentarse a Booker T y Sharmell en una lucha en desventaja. Estos 3 minutos fueron una pérdida de tiempo, y como casi toda la carrera del Boogeyman, aquí solo resaltó la parte desagradable con los gusanos. Veníamos de ver una pelea violenta entre Edge y Mick Foley, por lo que esta lucha fue para muchos el descanso para ir al baño. Sin lugar a dudas, lo peor de WrestleMania 23 fue la lucha del Gran Khali contra Kane. El combate apestó desde el momento en que sonó la campana, y para este tiempo nadie era capaz de sacarle una buena lucha al gigante de la India. Lo que hizo que este combate fuera tan absolutamente despreciable fue la recreación del famoso Body Slam de Hogan sobre André en WrestleMania 3, aquí con Kane tratando de derribar al Gran Khali. El hecho de que WWE recreara un momento tan clásico en un combate tan horrible fue imperdonable. Aún peor fue el hecho de que Khali salió victorioso al derrotar limpiamente a la gran máquina roja de la destrucción. Y hablando de Kane, al año siguiente estuvo otra vez en la peor lucha de la noche, esta vez fue cuando derrotó a Chavo Guerrero en segundos para ganar el título de ECW. Las luchas Battle Royale suelen ser muy entretenidas, excepto esta que determinaría a la Miss WrestleMania. Este fue un combate muy aburrido, en el que las mujeres fueron humilladas por Santina Marella, quien ganó el encuentro después de eliminar a Beth Phoenix. La victoria de Santina no tenía ningún sentido, ni siquiera tenía gracia. Además, esta fue una oportunidad desaprovechada para consolidar a una mujer como la cara de la división. Al año siguiente las divas volvieron a dar la peor lucha de la noche, esta vez en un combate de 5 contra 5. La lucha no fue nada buena, y lo único que presentaron fueron a todas las mujeres aplicando sus remates mientras el público se moría del aburrimiento. Al menos el final no fue tan malo, ya que Vickie Guerrero haría un intento de un Frog Splash desde la tercera cuerda, en honor a Eddie Guerrero. Más de 10 años después, todavía es difícil de creer que Jerry Lawler y Michael Cole se enfrentaron en la cartelera principal de la vitrina de los Inmortales. Lo peor de todo es que la lucha duró casi 14 minutos, lo que en realidad se sintió como una eternidad. Es incluso increíble que esto duró más que la lucha por el título mundial entre Edge y Alberto del Río. Al final, el gerente anónimo descalificaría a Jerry Lawler, debido a que Steve Austin se involucró físicamente en la lucha. Lo peor es que la rivalidad no terminó aquí, dando luchas horribles en los dos siguientes pago por ver. WrestleMania 28 sería sede de uno de los momentos más impactantes en la historia del evento, pero también es considerado el principio del fin de uno de los títulos más prestigiosos. En la primera lucha de la velada, Sheamus buscaba capturar el título mundial pesado, teniendo a Daniel Bryan como rival. La campana sonó, el campeón se detendría a besar a su novia, Sheamus aprovecharía el descuido y en 18 segundos ganaría el campeonato mundial. Muchos consideran este como el declive del campeonato, resaltando como en un año y medio el título era unificado y desactivado.
WrestleMania 29 no tuvo ni luchas squash ni luchas de divas, pero sí de tipos grandes, quedando Ryback contra Mark Henry como una de las peores luchas en la historia del evento. La mayoría de combates de aquella noche fueron poco memorables, pero ninguno llegó a ser tan malo como este. Fue un encuentro muy lento, el cual hizo que la multitud se apagara. El final del combate fue ilógico, ya que Ryback buscaba terminar con su remate, pero Henry cayó encima de Ryback y lo cubrió para obtener su primera victoria individual en WrestleMania. La 30ª edición de WrestleMania se consolidó como una de las mejores, a pesar de tener unos cuantos combates malos. La peor, sería la lucha invitacional de Vickie Guerrero por el título de divas, donde AJ Lee y otras 13 mujeres se enfrentarían entre sí. Las féminas se esforzaron, pero el formato del encuentro les dificultó mucho para dar algo memorable. Además, es increíble como aún con todo el roster de divas en el ring, la lucha apenas superó los 5 minutos. Esto fue simplemente luchadoras yendo de un lugar a otro, hasta que la campeona retuvo su título. La lucha de divas en WrestleMania 31 fue de esos casos donde si les hubieran dado un poco más de tiempo, podrían haber creado algo mucho mejor, pero terminaron dando algo muy olvidable. AJ Lee y Paige hicieron equipo para enfrentar a las gemelas Bella en una lucha muy simple y poco memorable que no parecía ser digna de la vitrina de los inmortales. De haberla convertido en una fatal de 4 esquinas por el título, estaríamos hablando de una de las mejores luchas de divas, pero se quedaron muy cortas en esta, lo cual es una pena considerando lo espectacular que fue WrestleMania 31. En 2016, WWE se obsesionó con romper varios récords en WrestleMania. Desde hacer el evento más largo de todos, hasta la asistencia más grande en la historia de la compañía. Fue entonces que la peor lucha llegó, cuando decidieron crear la lucha más corta en la historia de WrestleMania. Luego de un largo segmento de 20 minutos de bailes de porristas, una promo de La Roca, y una interferencia de la familia Wyatt, el grandioso retó a Eric Rowan a una lucha de último minuto, la cual solo duró 6 segundos. Sí, el segmento vio el regreso de John Cena, pero su duración fue innecesariamente larga solo para tener una lucha de 6 miserables segundos. Luego de un par de luchas, WrestleMania 33 estaba encaminado a ser una de las mejores ediciones del evento. Llegaba la lucha por el título de WWE, donde Randy Orton y Bray Wyatt se enfrentarían en una de las luchas más esperadas por su increíble rivalidad, resultando en una completa decepción. Esto debería haber sido un encuentro emocionante, pero terminó siendo algo muy tonto y estúpido. El cambio en el ring con imágenes de diferentes insectos para jugar juegos mentales con Orton no funcionó, haciendo que esta lucha diera más pena ajena que miedo. Al final, Orton terminaría el empuje de Wyatt al ganar el título de WWE, siendo esta la lucha que cambió de mala manera la dirección de WrestleMania 33. Al año siguiente, WrestleMania presentó una gran cantidad de luchas decepcionantes, pero ninguna llegó a ser tan mala como la contienda por los títulos en parejas de la marca roja. En esta, Braun Strowman y un compañero misterioso se enfrentarían al nivel, una lucha que la compañía tuvo el valor de dejarla de penúltima en la cartelera con tal de generar expectativas. Hubo muchos nombres sobre el posible participante misterioso, pero desafortunadamente, el monstruo entre hombres escogió a Nicolás, un niño de 10 años sacado del público. Fue una decisión sin sentido, la cual terminó de arruinar la lucha. Cesaro y Sheamus ciertamente merecían algo mejor que ser humillados por Strowman y un niño en la vitrina de los inmortales. WrestleMania 35 se convertiría en el evento de una noche más largo de WWE, presentando un puñado de luchas de relleno. Rey Mysterio contra Samoa Joe por el título de los Estados Unidos era una de las luchas más interesantes de aquella noche, pero terminó decepcionando a todos cuando el campeón destruyó a su oponente en tan solo un minuto, siendo lo peor de esta edición. Se ha dicho que Rey Mysterio estaba lesionado del tobillo, explicando por qué no presentaron la clásica lucha de David contra Goliat. Haber pospuesto la lucha pudo haber salido mucho mejor, ya que el perder tiempo aquella noche solo aburría más al público. Cuando la pandemia hizo que WWE hiciera de WrestleMania un evento de 2 noches, la primera parte sería la mejor en cuanto a luchas buenas se refiere. Elias contra King Corbin fue mala, pero Goldberg contra Braun Strowman resultaría ser mucho peor. Originalmente, Goldberg defendería el título universal frente a Roman Reigns, pero la crisis global terminó beneficiando al monstruo entre hombres.
La lucha solo duraría 2 minutos, siendo tan mala que solo presentaron 2 movidas, la lanza de Goldberg y el Running Power Slam de Strowman. Al final, casi 3 años tarde, finalmente el monstruo entre hombres ganaría el título universal. Lo destacable de la parte 2 de WrestleMania 36, fue que tuvo muchos momentos memorables, pero lo malo, es que varias luchas fueron de relleno, como si fueran parte de un show semanal. Aleister Black contra Bobby Lashley, y Otis contra Dolph Ziggler, son claros ejemplos, pero la peor sería la lucha por los títulos en pareja de la marca roja, cuando los Street Profits se enfrentaban a Ángel Garza y Austin Theory, este último reemplazando a Andrade. La lucha fue tan simple que no fue nada digna de WrestleMania, pareciendo una que se pudo haber hecho en cualquier episodio de Raw. Estos 6 minutos fueron tan olvidables, que el debut oficial de Bianca Belair fácilmente los opaca, mostrando aún más que esta lucha parecía estar planeada para la noche siguiente en Monday Night Raw. WrestleMania 37 tuvo una espectacular primera noche, cerrando con un gran evento principal entre Sasha Banks y Bianca Belair. Sin embargo, antes de aquel épico combate, la lucha de ruleta rusa por equipos había dejado muy mal a la división de mujeres. 5 equipos se enfrentaban para determinar a las retadoras al título de parejas, terminando en un desastre de lucha. Estaba llena de botches, tanto fuera como dentro del ring, lo que además de dar pena, provocó que el público estuviera en silencio durante gran parte de la lucha. Al final el dúo menos favorito a ganar, Natalya y Tamina, derrotarían al Riot Squad para ganarse su oportunidad titular. La segunda noche tuvo su peor lucha nada más empezar, cuando The Fiend se enfrentó a Randy Orton. En cuanto sonó la campana empezaron mal, dejando esa inaguantable luz roja durante toda la lucha. Ambos nunca tuvieron una buena lucha en Pago por Ver, y la única que lo fue, es gracias a la tendencia de luchas cinemáticas. Luego de 5 minutos, Alexa Bliss distrajo a The Fiend al salir de una caja gigante, haciendo que Orton aprovechara para llevarse la victoria. Una vez más, The Fiend era humillado en una lucha, siendo el fin de este desaprovechado personaje, ya que Wyatt sería despedido meses después. La peor lucha del WrestleMania sábado resultaría ser la primera, y aunque no es de las peores de la historia, la mala suerte la posicionó como lo menos bueno de esta primera noche. Rick Books y Shinsuke Nakamura, se enfrentaban a los Usos en una lucha por los títulos en parejas de SmackDown. Cuando esto parecía arrancar finalmente, la lucha se vio abruptamente cortada a los 7 minutos, debido a que Rick Books sufrió una lesión legítima en la rodilla, haciendo que los Usos ganaran rápido la lucha para retener los campeonatos. La peor lucha de la segunda noche de WrestleMania 38, resultaría ser una que nadie esperaba que sucediera, Pat McAfee contra Mr. McMahon. Austin Theory ya había sido derrotado por McAfee en una muy decente contienda, pero McMahon decidió humillar a Pat con sus propias manos. A sus 76 años, Vince McMahon tendría una lucha individual, la cual fue más unos cuantos intentos de ataques sobre McAfee, que cualquier otra cosa. Con un golpe poco creíble en el estómago con una pelota, McMahon ganaba por primera vez una lucha en WrestleMania. Sí, esto para nada fue una lucha digna de la vitrina de los inmortales, pero lo loco que fue todo esto resultó en uno de los momentos más memorables de WrestleMania 38.